Quiero comer. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico, hoy viernes de café, así que con un nuevo tema y antes de nuestro último programa antes de vacaciones, porque también tenemos vacaciones, así ya, si de por sí ya no hay gente en la ciudad, ya no hay, así ya se está yendo, ni tráfico hay ahora, porque no hay tráfico, pero bueno, así que nos presentamos antes que nada. Ahí está mi. Ay. Y ya todo. Bueno, que soy la voz nomás. Ay, bueno, caray, ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Israel. Muy buenas tardes, les habla Guillermo Alan y bienvenidos a este programa que va a hablar de los pacientes fronterizos. Sé que de pronto causan mucha confusión, pero les juro que cuando se topen con un paciente fronterizo lo van a recordar todo el tiempo y en todas sus reuniones. Bienvenidos. Para sorprender. Y lo van a reconocer. Saludos, Edgar. Gracias por acompañarnos en una misión más de su programa Café Psicoanalítico. Les habla Daniel Ibarra, recordándole que están abiertos los comentarios, las preguntas y todo con mucho gusto. Así es, los invitamos a que nos pongan sus dudas, preguntas, comentarios, saludos, con todo gusto. Y bueno, como por ejemplo aquí Mariana Rubalcaba, saludos. Patricia Moncaleano, saludos. Susana Blanco, saludos. Erika Luna, Emanuel Leiva, Adriana Rodríguez, excelente tema, gracias. José Alberto García, Dani Barra, Adriana Rodríguez, Estrella PM. Así que saludos. Iniciamos Saludos. con buen foro. Madre. Y bueno, pues resulta que, bueno, esta estructura, bueno, en primer lugar es la famosa cuarta estructura, que no tiene nada que ver con la 4T de aquí, nada que ver, pero parece que sí, ¿verdad? Ese es el problema. 4T. Es la 4T en psicoanálisis, la cuarta estructura. Que, digamos, quien le da la categoría es Otto Kemper, y bueno, aparte de las otras tres que ya estaban, que era la neurosis, psicosis, perversión, y la cuarta que es el border. Tanto Kemper como André Green son los que dan esta categoría de que existe una estructura que se llama border o limítrofe, o en psiquiatría que le llaman el TLP. TLP es exactamente lo mismo, y por lo tanto, bueno, existe y tiene sus características específicas que no hay que confundirlas con las demás. Pero, obvio, esta tiene sus otros síntomas, pero también hay que hacer el diagnóstico diferencial del TLP, pues, o el limítrofe, con el paciente con psicosis maníaco-depresiva, los bipolares, que coinciden mucho a veces, tienen muchas similitudes con respecto a la sintomatología, y eso hace en ocasiones difícil el diagnosticarlo. ¿Cómo vamos a saber si es límite o si es bipolar? Hay que estudiar la historia del paciente, así para notar, desde ver todos los síntomas, de ver también la sexualidad del paciente, porque bueno, algo característico, digamos, como síntoma patognomónico de un paciente border es su sexualidad, que es muy cambiante, y dependiendo con la pareja que esté, es lo que va a ser a nivel de la sexualidad, ¿no? A nivel de la perversión, pues que cambia constantemente de perversiones, rasgo que no se ve en ninguna de las otras estructuras, ni siquiera en el bipolar, ¿no? En el bipolar es otra cosa completamente diferente, pero si aparece un paciente que tenga esta característica, bueno, hay que señalar así focos rojos, como para decir es border, ¿no? Ok, bueno, antes que nada, como lo comenta el profesor, sí se logra confundir en la gran mayoría de las ocasiones con una bipolaridad, para comenzar a hacer una gran diferencia. Lo que hace, para el diagnóstico diferencial es que en el caso del trastorno límite de la personalidad, pues estamos hablando de una estructura de la personalidad. Como ya lo comenta, es desde la perspectiva de Otto Kemper. Y en el caso de la bipolaridad, pues hablamos ya de un trastorno, algo muy desde un DSM, ¿sí? Cuando estamos hablando acerca del trastorno límite de la personalidad, hay dos escuelas muy importantes que hacen el abordaje de esta estructura. La primera de ellas... Está bien amarrado. La primera de ellas es la escuela francesa, que de cierta manera le utiliza el término estructural, que esto un poquito más adelante vamos a comenzar a desglosarlo. ¿Por qué?
porque de cierta manera esta estructura, yéndome un poquito más adelantado, tiene un vacío que no va a poder llenar, ni siquiera con el otro en este aspecto, ¿vale? Cabe señalar también algo importante, que en cuanto a la escuela americana sí se enfoca principalmente, sobre todo con un área, muy positivista, que aquí podemos involucrar el ámbito desde la psiquiatría, y pues los famosos signos y síntomas desde un DSM, un CIE-10, CIE-11. De hecho, esta cuestión es fundamental. Otto Kemper en su momento fue bastante criticado porque hace la fusión de diversos aspectos, sobre todo del positivismo, en donde de cierta manera algunos psicoanalistas le dicen esto no es psicoanálisis, que te vaya bien, mientras que otras escuelas sí lo retoman y dicen esto sí es muy nutritivo para hacer el abordaje precisamente con pacientes fronterizos. Sí, yo creo que uno de los grandes aportes que hace Kemper es como flexibilizar dos estructuras donde Freud pues ya había hablado de estos pacientes, los ponía más del lado psicótico, así ya muy postmoderno, pues ellos dijeron, pues no, sí estamos mal, pero estamos más en lo neurótico, entonces no nos digan psicóticos, y viene también, o sea, no nada más es la parte de la teoría, sino también viene la parte histórica donde hay un pleito muy grande entre si son psicóticos, neuróticos, son qué, y bueno, pues al final los dejan como predomina la parte neurótica, por lo menos cuando no están en crisis, es que ellos se apegan más a esta parte y llega alguien y pues hace como ok, medio neurótico, medio psicóticos, y dicen, es que no somos psicóticos. Pues no, pero ¿qué crees? Una de las partes en el abordaje de los pacientes fronterizos es la parte del carácter. Entonces ves todas las caracteropatías que puede tener, y tiene muchas. Entonces sí es cierto que se queda en la parte neurótica, si no estaría, bueno, pues con toda la parte psicótica predominante, y entonces estaría en la psicosis. Pero sí hay como ese trasfondo en donde se tuvieron que flexibilizar, se tuvo que combinar, porque uno cuando lees lo de la parte fronterizo, y muchos de los alumnos no entienden que cuando empezamos a hablar de estructuras, pues mencionamos psicosis, neurosis y perversión, y lo dicen, ¿y por qué no están los border? Bueno, es que esta cuarta estructura viene amalgamada con otras visiones, que sí nos permite entender esta estructura que en su carácter, en su manera de expresarse es tan compleja, y que efectivamente pues no queda solamente en la parte de la bipolaridad. Pueden ser paranoicos, pueden tener como síntomas de muchos, y eso también hace confusa la interpretación. Yo les decía, cuando se enfrenten con un paciente border, lo van a recordar, si tienen claro el trato suficiente, lo van a recordar mucho tiempo, porque creo que todo el mundo hemos tenido la oportunidad de estar con un paciente fronterizo, y la manera en la que se comporta, que es las características que vamos a ver más adelante, es lo que hace que estos pacientes tengan como aparte, lo que quieren, tienen una habilidad yoica, quieren ser el centro de atención, y lo logran. Y eso es lo complicado, ¿no? de la misma estructura. Leyendo y retomando un poco lo que decía el doctor Gerardo de lo de la sexualidad, se me hace un punto muy, muy importante, porque el border es demasiado cambiante en cuanto a su perversión. Leyendo también te das cuenta de que un border no puede durar cierto tiempo con una sola pareja, o sea, no puede tener una relación de tiempo. Ni con un amigo, no con nada, ni con cosas, o sea, nada. Con su familia, porque son familiares. Exacto, pero ya una relación ahora sí a lo sexual, pues ya es más complicado. Entonces, también eso se me hace muy interesante, porque te da un punto de identificar, no de identificar, más bien como de saber hacia dónde vas con el paciente, ¿no? Ese indicio de, ok, tienes una relación, ¿con quién? ¿O con qué? No, pues de cuánto tiempo. Entonces de ahí partir sería un buen, ¿cómo se le puede decir? Un buen inicio. Así es. Se complica de pronto la clínica del paciente fronterizo, porque precisamente esta característica de que es cambiante, de que por una temporada o por ciertos episodios llega con cierto tipo de características, después cambia, etcétera, etcétera. Si no te quedas lo suficiente en el tratamiento, pues te vas con el primer diagnóstico, ¿no? A lo primero que vas.
Y entonces se criticaba de pronto en un inicio el tratamiento psicoanalítico de este tipo de pacientes. Sin embargo, si nos vamos a un tratamiento de otro tipo de corriente o de teorías mucho más breves, pues justamente están truncando la misma característica del border. Con el border hay que ser paciente, hay que estar ahí, cada sesión es una nueva aventura casi, ¿no? Sí. Lo que trabajas el día de hoy ya no lo vuelves a trabajar, a lo mejor nunca, posiblemente vuelva a salir en 2-3 sesiones y después cambies completamente el foco dentro de la misma sesión. Y entonces en la parte clínica sí, también es complicado. Al momento de teorizar sobre un paciente border también es complicado. Y sobre todo justamente porque recae o retoma, como bien habían dicho aquí, dijeron amalgama, parte de las otras estructuras, de los síntomas de otras estructuras, y entonces tiene que ser un trabajo muy dedicado para poder desenvolver o desenmarañar lo que es la estructura border. También estará el debate que aún existe, que si eso no es estructura, quién lo pone dentro de la psicosis, quién dice que es un neurótico ahí nada más alteradón, pero pues ya lo veremos más adelante. Súper grave, ¿no? Súper grave, sí. Sí, bueno, otra característica del border es su sintomatología, que es, digámoslo así, cuando ves esta sintomatología y dices, pues es para border, ¿no? Así como rasgos de border, que tiene múltiples sintomatología de las demás. Puede tener, bueno, tanto como rasgos a nivel de la personalidad, pero a nivel de la enfermedad, síntomas neuróticos, psicóticos, perversos, combinados, y dices, cuando hay esa combinación como tan extraña, por lo regular va a ser un paciente border, porque solamente en ellos se da. ¿Por qué? Porque por lo regular en un neurótico vamos a ver sintomatología neurótica, ¿no? En un psicótico, sintomatología psicótica, y nunca se combinan. Pero cuando hay esa combinación y los pacientes dudan de con quién están o que no pueden hacer el diagnóstico, pues lo más seguro es que sea un paciente border. ¿Y por qué? Porque el border tiene todos los mecanismos de defensa activados. Entonces los usa todos indiscriminadamente y por eso da esa, entre comillas, contaminación de síntomas y puede ser una sintomatología histérica, pero aparece alguna alucinación y un delirio, dices, como que neurosis, parece mucha neurosis, pero tiene esto que parece psicosis. Así que dices tú, bueno, ahí como tal, va a haber esas combinaciones que solamente en esos pacientes se da y todos los demás son, digámoslo así, como clásicos del libro, el neurótico, el psicótico, el depresivo, dices, bueno, nomás tiene y de ahí no se salen de sus síntomas. Pero estos pacientes, sí, y como decía Israel, en cada sesión, como decías tú, en cada sesión es un afecto diferente, que es lo mismo que es el único que pasa esto, a diferencia de los otros que tienen, digamos, un discurso, un afecto más estable, pero aquí en una sesión están tristes, en otra sesión están súper alegres, en otra sesión están enojados y van saltando y por lo tanto eso, bueno, descontrola mucho para uno decir, bueno, ¿qué pasó si trabajamos bien la sesión pasada y ahora resulta que viene completamente diferente, ¿no? Entonces hay una discontinuidad con respecto a lo que se ve en las terapias, pero bueno, es un rasgo de ellos, ¿no? Y solamente con ellos pasa. Entonces, ya cuando pasa esto en terapia, pues es que parece que están con un paciente border, ¿no? Como tal. Otra característica, ahorita que están comentando referente a la clínica que le caracteriza a esta estructura, vaya, es que también puede involucrar rasgos o inclusive sintomatología psicopática. Entonces ya estábamos hablando de que había neurosis, psicosis, perversión y de repente pudiera existir una psicopatía aquí con otros pacientes. Hablando precisamente, también algo que le caracteriza bastante es el pasaje al acto, que va a ser muy, pero muy marcado, ¿sí? De repente, pudiéramos ver algunos pacientes, no me voy a meter en cuestiones ahí de género o de la sexualidad, pero pues que comiencen con esto del cutting, claro. O intentos de suicidio, porque no mencionarlos, ¿no? Y en cuanto a comportamientos, cotidianos, pudiéramos encontrar que son pacientes que no encuentran o no logran vincular adecuadamente precisamente por este vacío. ¿Cómo me explico un tanto mejor en cuanto a no logran vincular bien? Pudiera ser un paciente que se mete a estudiar, no sé, se me ocurre contaduría y posteriormente dice, pues ahora quiero medicina y luego ahora quiero artes, o sea, no tiene nada que ver, no hay una congruencia como tal, ¿no? Y esto lo lleva inclusive en varios escenarios durante toda su vida, que nos sorprenda también lo que comentaba Edgar hace un momento,
de que no logra tener una pareja estable. Por eso también se le pudiera considerar una polisexualidad ahí muy amorfa, una mezcolanza medio rara con estos pacientes. Creo que es interesante recalcar que esta labilidad yoica hace que entonces el paciente exhiba pues, prácticamente todos los mecanismos de defensa, pero predominan los mecanismos de defensa primitivos. ¿Qué está pasando? Y yo creo que es más, porque pudiéramos pensar que hay un infantilismo, que hay una fijación, hay una regresión, no. Simple y sencillamente no hay una maduración del aparato psíquico, no utiliza los mecanismos de defensa que debe de utilizar y puede utilizarlos todos, pero sin embargo esos mecanismos primitivos, que es la escisión, la idealización, porque por eso de pronto ellos son los de todo o nada. Sí. Entonces, o te idealizo y el otro mecanismo de defensa es la devaluación, o te devalúo. Y si te idealizo, bueno, lo eres todo, porque tengo el mecanismo de la omnipotencia. Y si te devalúo también, no eres nada, porque también tengo el mecanismo de la omnipotencia. Entonces, pareciera esto aunado a una gran ansiedad y a una capacidad disminuida de poder establecer relaciones afectivas, que al fin y al cabo ellos son los que tienen el terror a estar solos. O sea, si algo temen es a ser dejados. Sí, el rechazo es algo que los aterroriza. Entonces, si estamos hablando de que sus mecanismos de defensa son muy primitivos, pero que pareciera que utilizan en esta evolución, conocer los mecanismos de defensa de los primeros años, los primeros meses, que son psicóticos, luego los neuróticos, luego los perversos. Eso hace que entonces este tipo de paciente en una terapia sea tan entretenido, porque un día tienes una sintomatología, otro día tienes otra sintomatología, y lo que tienes que ver es cuál es el mecanismo de defensa que está utilizando. Ya en el transcurso entonces, bueno, pues se tiene que dar estructura, se tendrá que privilegiar los mecanismos de defensa menos primitivos, para entonces ser un poquito más funcional, porque son funcionales, pero lo que pasa es que de pronto en todo o nada, o todos buenos, todos malos, mi amigo o mi enemigo, entonces pierde el trabajo, pierde pareja, se les dificulta la vida, y entonces eso junto con un sentimiento de tristeza. Ellos son los tristes, los solos, los dejados, eternos, ansiosos. Entonces, si esa sintomatología cuando les pega muy fuerte, junto con todos sus mecanismos de defensa, pues hacen que el paciente acuda por ayuda. Pero sí se tendría que fijar, se tendría que reforzar ese yo que está tan grande. Y que bueno, refiriendo a lo que dices, Alan, pues ellos no ven los grises, ¿no? Ven nada más lo blanco y lo negro. O sea, en este caso es por eso que se le compara mucho con el bipolar, ¿no? Lo bueno, lo malo. Pero ellos son más todavía ¿cómo decirlo? Son más radicales en esa parte, ¿no? Bien te pueden decir, hola, ¿cómo estás? Y te están golpeando, ¿no? Inclusive en la lectura se maneja como los mejores actores. Sí, que es una exoactuación, ¿no? Lo menciona Kember en el libro de... Ay, no, se me fue el nombre. Ajá. Entonces, lo que viene a hacer también Kember es eso, ¿no? También le da otro significado, o sea, es lo mismo, pero le cambia de nombre para poder interpretar o poder darle una mejor interpretación a lo que viene a ser los borders. Porque en el acting out, ya lo menciona como la exoactuación. Entonces, retoma muchos, ahora sí que términos, pero los cambia para que le sigan funcionando pero a la teoría de él. Entonces, eso se me hace muy bueno. En los anime japonés, es lo que más se ve en estructura, lo que viene a ser los borders. Hay muchos personajes que son borders. No sé si los han puesto. Los malos son polifacéticos en todas las historias. Ajá. Porque justamente por esta personalidad tan inestable, ¿no? Pero a lo que yo iba es en cuanto a las sociedades, donde más se refleja, bueno, muchas de las veces es en el arte, ¿no? En este caso, bueno, lo que hacen los japoneses es eso. Como están en una sociedad border, entonces... Ajá, es como su manera de reflejarlo, de exagerarlo. Cierto.
Aunque en la cultura oriental más bien tiende hacia la perversión, más que a lo border, pero sí es cierto, no había considerado los personajes, y sobre todo, como dice Alan, la cuestión de villanos, justamente tienen estas dualidades o polidades, donde al final de cuentas no hay nada estable, ¿no? Y hay que recordar que no solo los borders, sino absolutamente todas las personas en el mundo, tengan la estructura que tengan, de lo que huimos es de la angustia. Justamente el paciente border huye de la angustia, que todo el mundo hemos sentido, sin embargo su misma estructura, al no estar completamente estructurada, o aparte de lo que más adelante nos vas a hablar, Israel, con esta estructura, no le permite justamente tampoco luchar con la angustia, lo cual genera aún más angustia. Queda fluctuando. Y queda fluctuando, y es lo que convierte interesante a esta estructura, porque no tiene entonces mecanismos fijos. Justamente lo que hacen otras estructuras de siempre mantener los mismos tipos de mecanismos de defensa estables y estructuran entonces el yo de esa manera, con el paciente fronterizo no ocurre esto. Entonces la angustia, o más bien el yo que intenta defenderse con sus mecanismos, no puede hacer uso o privilegiar unos, utiliza a todos al mismo tiempo, sobre todo los arcaicos, como bien nos decía aquí el doctor Alan, y al final de cuentas la ansiedad y la angustia no se van. Hay que decirlo también, Kember viene con parte más bien de la teoría de las relaciones objetales. Es por eso también que tenemos que hablar de que la dificultad que se encuentra en el paciente border es justamente la vinculación o la relación objetal. Por ejemplo, a diferencia de lo que hemos estado diciendo, de este diagnóstico diferencial con el bipolar, donde están dañados los afectos, acá en el paciente border está dañado el vínculo. No puede vincularse con el otro. Mezclando un poquito ya de teoría, sabemos que el yo se estructura justamente con la aparición del otro, ¿no? Y aquí donde están perdidos todos los límites, por eso el trastorno limítrofe, están perdidos también los límites de su propio yo. La angustia predomina también por eso. No hay una estructura, o no hay, mejor dicho, no hay un yo fortalecido. Por lo tanto, la angustia va a seguir y va a perdurar a través de la vida de todo el paciente, ¿no? Sí, correcto. Bueno, también algo característico en ellos va a ser los límites, digamos, es cierto que se llama estructura límite, pero no solamente porque está en el límite de la psicosis y la neurosis, sino también porque todos sus límites en ellos están desfigurados, desbordados. Digo, para nosotros sería, para un neurótico, un perverso, sería muy fácil de decir, esto es bueno, esto es malo, esto es dolor, esto es placer, esto está lejos, esto está cerca, amigo, enemigo, está muy bien definido. Sin embargo, con ellos no es tan fácil diferenciar, digamos, estas cosas extremas, sino que son confusas, o a veces se confunden de decir, un amigo, un enemigo, pues, se parecen, no son lo mismo, o puede ser un día eres mi amigo, otro mi enemigo, y pues es lo normal, bueno, recomiendo, ¿no? Para ellos, que no dejan de ser eso. Eso es lo que hace que produzca muchos actinados, como decían hace ratito, y que los meten en problemas, por supuesto, tanto en el trabajo, en los amigos, en la escuela y todo, de que en alguna exageración, tanto puede ser de discusión o amorosa incluso, se desborden, pues se quiten esos límites esperados a nivel social y exageren, digamos, el gritarle al jefe o a la pareja, o llenarlo de besos al jefe cuando lo premian, pues eso no, ¿verdad? Tampoco, y por eso lo corren, ¿no? Dices tú, pero sí, claro. Y por lo tanto, digamos, pues, ¿por qué lo hiciste? Le dirán a él, y pues él va a decir, pues eso debía de hacer, o no lo pensé, digamos, un acting out es eso, es no pensar los actos y no medir, por supuesto, las consecuencias. Pero el problema es que todos los demás sí lo miden, sí lo ven, y pues actúan como se debe de esperar, menos este paciente. Bueno, retomando lo que está comentando el profe, referente de que tienen el acting out y no logran, vámonos un tanto en un aspecto kleiniano, no logra reparar en este aspecto. ¿Por qué? Porque precisamente si está en una situación un tanto escindida, que el yo de este tipo de pacientes esté muy escindido, pues no va a tener esta capacidad para soportar y sobre todo reparar a la persona que
Bueno, el objeto bueno, en este caso, o el objeto malo. Es por esto que ni siquiera logra determinar esta parte de resarcir un daño como tal, ¿no? Algo que mencionaba Otto Kemper destinaba en 3 áreas muy importantes este estudio referente a los pacientes, y aquí voy a retomar lo que comentaba Daniel, que es 3 áreas referentes en su estudio. Digo, no sé qué pasa en estos momentos. La primera de ellas es de índole descriptivo, estructural y genético dinámico, porque cabe señalar que su teoría pues también la basa en cuestión genética, no por algo que dijeron los psicoanalistas, ¿sabes qué? Llévate esto no es psicoanálisis, que te vaya bien, ¿va? Hay que enfocarnos en la última. Digo, las otras 2 anteriores sí son de relevancia. Pero, ubicando con lo que comentaba Daniel hace un momento y la parte genética dinámica, pues aquí podemos encontrar. Y aquí vamos a entrar un tanto la etiología. ¿Cómo le fue a este paciente de repente en la niñez? Para que sus mecanismos sean muy primitivos, para que no logre estar estructurado, no logre estar configurado, bla, bla, bla. Bien. Estamos de acuerdo que todos en automático pasamos por una fase que es psicótica, que es la situación desde, el nacimiento hasta aproximadamente 1 año de edad, ¿no? Que Melanie Klein pues, ya lo mencionaba con parte de su teoría. Dentro de esta situación un tanto simbiótica, retomando aquí a Margaret Mahler, lo que pasa es de que va a llegar cierto momento donde se va a dar esta separación, ¿sí? Este paciente pudiera ser de que debido a esta separación fue muy abrupta, que no lo logra sostener en su totalidad, pero hay un tiempo en donde se da esta separación, hablando en cuanto a lo normal, una neurosis, y de inmediato pues ya poco a poco adentrarse en el Edipo. Aquí en el caso, por ejemplo, del paciente fronterizo, termina rápido la fase simbiótica, no logra tener, un sostén adecuado, y en el caso, por ejemplo, de este Edipo, aquí vemos que el paciente, pues prácticamente tiene cuestiones orales y anales de índole muy agresivos, en donde comienza a fluctuar, y por eso, si logran ver algunas lecturas del paciente borde, encuentran mucho la palabra ambivalente. Es precisamente por esto, porque como se adentró rápido en el Edipo, se le juntó, en términos de una cuestión psicótica y esta parte del Edipo, pues va a quedar muy en el aire. Es por esto de que los mecanismos que va a utilizar pues van a ser ahora sí de donde se va a agarrar su yo, pues cabe señalar, muy empobrecido, para no caer en un derrumbe psicótico, pues como lo conocemos ya, una psicosis esquizofrénica como tal. Sí, definitivamente los mecanismos o su medio, ahora citando a Winnicott, no fue lo suficiente, no lo pudo contener lo suficiente. O sea, las estructuras van a tener una parte, es evolutiva, es el ambiente, no hay de otra. O sea, ahí va a estar, a menos que exista un daño neurológico como tal, tu estructura se hace con las interacciones y con tu medio ambiente. Debe de haber seguramente un yo quizás un poco más frágil que en otras estructuras, porque lo que a una estructura neurótica no le ocasionó que se fuera border o que fuera tan abrumante, a ellos sí. También debe estar el trauma, definitivamente. O sea, ahí está esa falta de vinculación, no nace de la nada, no es un yo que de pronto dice, ay, nadie me quiere. No, es que de veras hubo algo que te hizo sentir que no te querían. A lo mejor ni siquiera estaba esa parte, a lo mejor efectivamente sí estuvo, pero ese yo con esa fragilidad pues no soporta todo lo demás, y donde las castraciones no sean simbolígenas, como le decía doctor, entonces es cuando queda utilizando pues los mecanismos de defensa que le sirvieron, y generalmente son los primeros, ¿no? Es más fácil que haga una decisión, es más fácil que idealice al objeto amado a que me decepcione, pero aparte cuando me decepciona completamente. Sí, sí. Entonces sí debe de haber una fragilidad. Yo sí creo que no tuvieron la contención suficiente, y no nada más la contención amorosa, porque se habla mucho de que estos pacientes tienen que contenerse amorosa y enérgicamente. O sea, sí debe de tener límites, deben de ser amorosos, no tiene que ser con palo, no tiene que ser así, pero sí deben de tener un límite
hay una pregunta que decía, ¿la falta de límites pudiera llevar a esto? Sí, definitivamente. Influyó esa falta de límites, pero también ya en un adulto pues ya está la estructura, entonces se tiene que tratar de metabolizar, de llevar a mejores mecanismos, haciendo ese sostenimiento tanto amoroso como limitante que no se tuvo en la infancia, si es que un paciente aguanta lo suficiente. Sí, pues es eso, ¿no? Al final de cuentas no hubo un vínculo que lo sostuviera, como bien dices, y otro que lo metabolizara, ¿no? A final de cuentas sabemos que si un niño crece dentro de un ambiente donde pues ni siquiera le es hablado, exacto, entonces vamos a caer en psicosis y pues psicosis, en todas estas estructuras que pues son más arcaicas, por así decirlo. Arcaicas, pero que al final de cuentas, hay que recordar, los mecanismos de defensa sirven para mitigar la angustia. Claro. De buena o mala manera, al menos se siente menos angustiado a través de estos mecanismos de defensa. Tenemos mucha participación el día de hoy. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿No? Bueno, con gusto. Mariana Rubalcaba nos manda saludos, Estefanía Medina saludos, Angie Lilith saludos, María Laura García, hola Ballina, hola a todos los que me ilustran, saludos. Saludos. Ramón Segovia, viéndolos y escuchándolos desde Torreón, saludos hasta Torreón. Torreón. Laura Liliana Ponce Iñiguez, saludos. Emanuel García Martínez, excelente tema, gracias. Joana Suárez, qué tema tan interesante, gracias doctor, saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Saludos. Guillermo Soria nos manda saludos, buenas tardes. Estefanía Medina nos pregunta, ¿cómo maneja el complejo de Edipo esta estructura? Lo acabo de decir ahorita. Ambiguo. Tite Durán, saludos, buenas tardes. Saludos. Emanuel Leiva, tengo una duda, ¿el borderline se hace borderline por la falta de límites desde niño? Lo acabo de decir, sí, que ahorita tratamos también ese tema. Eric Ochoa, gracias por este espacio. ¿Qué tanto nos afectan las estaciones del año? He mirado que a estas fechas hay muchas crisis entre las personas con el trastorno límite de personalidad. Pues es detonante. Hay que recordar, hay estudios perfectamente ya analizados, el calor trastorna la personalidad de alguna manera, o sea, te vuelve más impaciente, y que tolera poquito, pues Justo imagínate. eso. A mí me gustaría también comentar algo. Independientemente de la estación del año, en la actualidad, hablando precisamente de la sociedad, me atrevo a decir que es una sociedad que apuntala para una situación border. Poco tolerante. Poco tolerante, no hay un límite como se comience a marcar, de repente quien se supone debe dar ese sostén no lo da adecuadamente, entonces que no sorprenda que en un futuro pues lleguemos a una sociedad borderline. Laura Verónica Villegas Soto, saludos. Angie Lilith, dentro de los toxicómanos suele ser más complejo diagnosticar por los síntomas asociados a la droga. También. En este punto es necesaria la medicación para lograr una estabilidad y poder manejar los síntomas. Lo que se requiera para que el paciente esté estable, claro. Estrella nos dice, la película Nación Prozac o Adictos al Prozac Son están borders. muy claros los Son síntomas del borders. border, correcto. Son mira. borders. Para este fin de semana, estas vacaciones, ahí está la película. Anarte Arte nos dice, ¿pueden ahondar en la dificultad de reparación? Ya nos dijo acá el rey. Bueno, de hecho ahorita también voy a hablar acerca de lo que viene siendo por qué se escinde su yo, por cómo se construye su ser y la parte narcisista, que son tres aspectos muy fundamentales aquí en este tipo de paciente. Estefanía Medina, gracias por responder mi duda, jijiji. Aquel sale. Cecilia Ramos nos dice, saludos con admiración al doctor Gerardo, Dios lo bendiga y a todos los psicoanalistas. Muchas gracias. Eric Ochoa, exacto, Anarte Arte, por lo mismo tienden a no saber establecer límites respecto a lo que estábamos hablando. No pueden establecerlos. Emanuel Toledo Aguilar, ¿cómo quedaría la relación entre estructura border y el trastorno límite de la personalidad? Pues es la delgada línea roja. Raúl Hernández nos saluda. Eva García Vizcarra, saludos desde Indian, Estados Unidos. No sé si es Indian o Indiana. Indiana. Desde otro Saludos. punto. Y Cris Delgado, saludos, profe Israel, desde Chihuahua, Chihuahua, lo sigo. Muchas Órale, gracias a todos por sus gracias. comentarios. Gracias. Allá tienes alumnos. Caray. Ay, ay, ay. ¿Qué onda? ¿Qué fue Gracias eso? a ti. Fue Siri. ¿A quién se le activó ¿Quién Siri? es? Yo no lo tengo. ¿Ves? Ay, Ray. Tu Siri limítrofe. Esta la cosa tienes. me está sacando de onda. No, pues oye, bien, si quisiera ya hablas con Bien tu celular. borders.
Muy bien. Necesito que me repares, sí. Perdón. Ok. Bueno, ya, ¿cómo es que se establecen los límites en estos pacientes? Acá, como lo preguntaban. El problema va a ser, por supuesto, los padres en la infancia de estos pacientes, que no está claro o no están bien definido lo que es la ley, lo que está prohibido y lo que está permitido. Digamos, de un solo acto, por decirlo así, el que le pegan al hermanito, a la hermanita, a veces lo van a regañar, a veces lo van a premiar por el mismo acto, a veces no le van a decir nada, a veces se van a reír, y entonces no queda claro que eso que está haciendo está bien o está mal, porque siempre la reacción es diferente. Y así va a ser en todos los aspectos, digamos, a nivel de que en la escuela saca 6, una vez lo felicitan, otra vez lo regañan, la otra vez no le dicen nada, entonces todo eso se hace muy ambiguo, todo el ambiente se hace ambiguo y por lo tanto pues no sabe qué hacer, o hace todo esperando otra cosa y ahora resulta que es enojo y ahora otra resulta que es risa, y entonces pues por esa razón esos límites están por ningún lado, ¿no? Como hace poquito, le comento, hace poquito me decían, es que fuimos a unas olimpiadas de no sé qué, y entonces pues no ganaron, pero les dieron, claro, es una primaria, pero les dieron medalla a todos por participar. Y yo les decía, no, ¿por qué les dan medalla? O sea, ¿por qué les dan medalla? O sea, no deben de darles medalla. Es que por su participación. Este tipo de comportamiento es el que lleva a una sociedad gorda, justamente. O sea, es en donde, pues en lugar de decir, bueno, soy maleta, para la que sigue entreno y hago algo mejor, es todos con medalla, entonces ¿para qué me esfuerzo? Pues los buenos, los malos, vengo, no vengo, concurse, no concurse, me da lo mismo, entonces me van a premiar. Ese tipo justamente de falta de límites es la que afecta a los niños. Correcto. Bueno, con una pregunta que hicieron hace un momento referente al trastorno límite y border, aquí depende bastante de la etiología y sobre todo porque en psiquiatría, en un aspecto muy positivista utilizan bastante el DSM y el CIE-10, entonces ellos lo catalogan así como un trastorno y lo pueden encontrar también como fronterizo, este tipo de pacientes. En cuestión psicoanalítica, la denominación depende también del autor, como comentaban ahorita con Otto Kemper o Green, utiliza bastante el concepto border, ¿sí? Y bueno, referente a lo que estaban preguntando hace un momento, hay 3 áreas muy importantes que hay que considerar con este tipo de pacientes. La primera de ellas es la escisión que se va a dar a nivel del yo. Que no sorprenda que este tipo de pacientes comiencen con una cuestión muy paranoide o con rasgos muy esquizoides. Mecanismos defensivos que se pueden marcar aquí, pues una identificación proyectiva, de repente también por aquí lo tengo, perdón, una escisión y un aislamiento que se pueden marcar con este tipo de pacientes. Bien. El otro aspecto es la relación que va a sostener con los objetos. Esto es muy clave de considerar dentro de la clínica. ¿Por qué? Porque va a ser fundamental de cómo sostiene, por ejemplo, una relación amorosa, cómo se desenvuelve, no sé, en el ámbito laboral, escolar, qué sé yo, ¿va? Ahora sí, como comentaban mis compañeros, o son muy buenos o son muy malos. En terapia podría ser la situación de que eres el mejor terapeuta y en la siguiente sesión eres el peor, eres bla bla bla. ¿Sí me explico? Una situación de esta índole. Y la otra es la construcción referente sobre su self. Self desde un aspecto de la escuela muy americana, en donde nos habla que esta parte del self es precisamente cómo va a destinar, esta pulsión, esta libido, para vincularse con los demás. Y aquí entra perfectamente el concepto narcisismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el narcisismo no es únicamente aquella persona que se toma 1000 selfies, aquella persona que se quiere mucho, se ama mucho, qué sé yo, no. Sino el narcisismo, desde un aspecto psicoanalítico, es cómo se vincula con el otro. Esto nos ayuda y nos da pauta para determinar cómo le está yendo a este paciente. Si relacionamos todos estos aspectos y lo que les comentaba referente de un vacío, es precisamente de que este tipo de pacientes siempre va a buscar la aceptación de un otro para que le diga quién es, cómo se comporta y que le marque un límite establecido, pero no en la mejor manera adecuada. De repente pudieran aparecer, no sé, algún tipo de erotomanía, megalomanía, ¿por qué no mencionarlo? ¿Sí? Que al final de cuentas pues son de índole muy psicótico.
Esto me hace recordar a un autor, Bio, que habla de un concepto que se llama continente contenido. Y cuando habla precisamente del continente, pues en este tipo de pacientes no tienen un continente muy adecuado que digamos, por eso está fluctuando, por eso está en esta ambigüedad. Por eso se marca el concepto de que está vacío, porque tratan de llenarse con el otro cuando debería de ser de él mismo. Sí, también se mencionaba hace ratito lo de su sexualidad, cómo podía ser inclusive algo perversa, y la toxicomanía. Como también ellos manejan el todo o nada, también así es su sexualidad, ¿no? Es impulsiva, tienen actos impulsivos. Pero hay que recordar también que estos pacientes tienen un super yo alterado. Su super yo, pues, lógicamente, que es la contención de los padres. Y si fueron unos padres ambivalentes, pues su super yo es ambivalente y no predomina un super yo consciente, que ese es el famoso... El Pepe Grillo está más consciente en la realidad, porque el inconsciente generalmente de ellos es sádico y es tiránico. Entonces, de ahí mucho de su angustia. Esa introyección que le debería de haber dado contención después del Edipo es ambivalente. Entonces, ¿qué sucede? Pues a veces está bien, a veces está mal. ¿A dónde está? ¿A dónde se regresa? ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues tienden a mutilarse, tienden a cortarse. Son los que tienden a hacer todo este tipo de acting out, pero también es en el todo. O sea, ellos o no hacen nada, porque también puede ser que no estén en las relaciones múltiples, sino que sean como monjes, o sea, es nada de nada y es un mega pecado, ¿no? O están en el otro lado, que es la mayoría, en donde están simple y sencillamente llevándose, para ellos no es pensarlo, es hacerlo, pero también en un estado, bueno, no tan adecuado. Exacto. Un claro ejemplo, creo que ya lo había mencionado aquí, la serie de Mr. Robot, que él también cumple con todos estos requisitos para ser un completo border, porque es toxicómano, tiene lo de megalomanía, que se cree un dios, pero de repente ya no es un dios, se droga otra vez, vuelve otra vez en depresión, Sí. y otra vez, entonces también no tiene alguien que le marque un límite, porque cuando encuentra ese que le marque el límite, vuelve en sí y dice, no, ya no me voy a drogar, otra vez voy a ser normal. Pero cuando ya no tiene eso, otra vez recae. Y es esa parte, un ¿no? síntoma, ¿no? Como algo que la Sí, nubla, algo que, ajá, exactamente, que lo vuelve como a la realidad, por así decirlo. Y está buena esa serie, si quieren ver un border, véanla y van a saber de qué estamos hablando ahora sí en concreto. Aplicado, ¿no? Aplicado, sí, claro. Hay que recordar que estamos hablando acerca de los rasgos de la estructura, no estamos hablando de una patología o de una crisis dentro del paciente border como tal, ¿no? Exacto. ¿Qué cosas podemos ver en la vida cotidiana con estos pacientes? Ya lo dijimos, la poca tolerancia a la frustración y que constantemente están luchando contra el aburrimiento. Justamente son tan fluctuantes que si el día de hoy me creo el mejor artista, entonces son 2-3 días de creerme el mejor artista, pero de pronto ya me enfadó la pintura, pasado mañana entonces me voy a dedicar a la música y siempre estar buscando el qué hacer, porque la angustia no se cubre con nada, esta falta de la que nos estabas hablando, pues no la podemos llegar a cubrir con nada y ese es el problema. ¿Qué cosas también se presentan en el día a día? Pues la incapacidad de mantener o de sostener relaciones estables, también ya lo habíamos mencionado, y porque también, pues, ¿quién los aguanta, no? Sí, ¿Verdad, pues no? es que si llega Dios, imagínate. Si llega Dios. Bueno, más allá de que si llega Dios, es que justamente si puede periodos de estabilidad muy tranquilos, puede haber otros periodos completamente de crisis, y a final de cuentas una persona sana, pues lo que quiere mantener es una relación estable, ¿no? No es hoy para ver de qué humor vienes hoy para saber si te hablo o no te hablo, ¿no? La dificultad que trae esto es que también estas personas pues se aíslan debido también a sus interacciones con el otro. Lo que no quieren es lo que logran. Exactamente. ¿Qué ocurre? Pues que están dentro de un ciclo interminable donde busco el contacto con el otro, pero yo mismo me rechazo con ese otro, o el otro también termina por rechazar. O no me contuvo, o lo que sea, ¿no? Y a final de cuentas, nuevamente la soledad que genera otra vez la angustia. Entonces, la dificultad con estos pacientes la vamos a encontrar seguido en clínica. Sin embargo, hay que ser también conscientes
que el pronóstico en clínica tampoco es así como, el más favorable de todos, por lo mismo que estamos diciendo. Así como son de fluctuantes y de cambiantes sus relaciones con nosotros, también son así en consultorio. Los grandes o pocos avances que se puedan llegar a hacer de pronto en un par de sesiones, a la tercera sesión ya no tienen nada, ¿no? Peculiar. Sí, correcto. Beth Ruth, saludos, Beth. Arte. Tienen a destruir el objeto al vincularse por los mecanismos tan primarios. Sí, por supuesto que sí. GP Erika, saludos. Jimmy Ramírez, saludos. Carlos Vargas, saludos. Saludos, Carlos. Betsy Padilla, saludos. Saludos. Dice Dianis Carrillo, buenas tardes. ¿Qué instituciones clínicas, psicólogos están avalados o me recomiendan para poder tratar a un paciente borde de Mérida, Yucatán? Pues que nos digan, allá los que viven por allá, a ver si Mérida. En Mérida. No, sí, Pero bueno, ahorita a ver que nos digan. Emanuel Gars Marx dice, más programas así, tiene poco que me gradué en la licenciatura de psicología en el CUEC y estos programas me fascinan ya que permiten seguir aprendiendo. Más programas así, gracias. ¿Todos los viernes? Todos los viernes aquí nos vemos. Bueno, en vacaciones no, pero todos los viernes. Eric Ochoa, mil gracias. Cris Delgado. Sí, cierto. Saludos, profe Israel. Estaba viendo aquí que nos mandan saludos más menos rara. Saludos a más menos rara. Sí, saludos. Más saludote, qué bueno que Citlali Romero, lo que no quieren es lo que logran. Sí, claro. Me encantó esa frase. Ese es el gran problema, ¿no? Con ellos. Que logran lo contrario, dices, todavía no logran nada, pero logran lo contrario y por supuesto que eso va a causarles muchísimos problemas. Bueno, es cierto que decían, la invitación para la especialidad en psicoanálisis y psicoterapia, que inicia el 1 de junio, los principios de junio, los principios de junio, ahí pueden ver el póster, nada de un día de esto, principios de junio, creo que el 6, el 5, menos el 10. Nada de esto. Cuando quieran iniciar. Al rato bien gordo. Bueno, ahí está el póster, ahí lo pueden ver tanto en café, en la asociación. Ahí está el póster donde aparece Freud ahí. Ese es, así que las preguntas con todo gusto. Pero sí tiene fecha correcta de inicio, no crean que es cuando quieran, cuando gusten. Bruja Crow, saludos. María Magdalena también. ¿Sabes? Saludos. Guadalupe, saludos. Profe, saludos. Bueno, aprovechando el espacio, para hacer la invitación a la conferencia magistral. Pues de una vez. De una vez, venga. ¿De una vez? Pues sí, Bueno, ok. Están invitados todos aquellos miembros activos del colegio en esta ocasión a la conferencia magistral que el día de hoy me toca encabezarla a mí en punto de las 9 de la noche, hoy 9 de la noche. El tema será el origen psicoanalítico de los cuentos, mitos y leyendas. Vamos a hablar acerca de la necesidad del hombre justamente de crear estos cuentos, de estos mitos, de transmitirlos de generación en generación, y vamos a hablar de ejemplos puntuales dentro también de cada uno de ellos. Así que invitados a los miembros activos del Colegio Mexicano de Psicoanalistas de la AMSP para el día de hoy a las 9 de la noche. Y quien quiera también integrarse o quien quiera unirse al colegio, en nuestra página www.amsp.mx, en diagonal colegio, van a encontrar las bases para poderse unir al colegio. Así es, gracias. Los esperamos. Dice Dianis Carrillo, y en ese caso, ¿cuál medicina? No, pues la que necesite el paciente. Si necesita antipsicótico, pues un antipsicótico, ansiolítico, sí, por supuesto. Bueno, ahorita que está comentando referente a tipo de tratamiento y todo, mencionar y decir clínicamente psicoanálisis, yo independientemente del paciente border, lo veo muy complejo, pero un trabajo multidisciplinario sí se logra hacer, inclusive dentro de algunos hospitales psiquiátricos aportan por la cuestión psicoanalítica más aspecto psiquiátrico. Y referente a ya hablando referente a tratamiento, son pacientes que, como comentan, son
buenos actores, se sugiere que no sea como un neurótico que es una sesión por semana, sino que en este caso pudieran ser 2 o 3 a la semana. Imaginemos que es como una olla de presión, ¿no? Y va subiendo, 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 que esta es la metáfora del síntoma. Entonces de repente puede desbordarse precisamente, y con estas sesiones, no sé, unas 3, 2 por semana, sí le puede ayudar. Tener en consideración que si es un paciente que está en una fase muy esquizoide, muy en este aspecto, contraindicado y no utilizar diva, No. porque si no... Sí, nada más recordar, los dos principales líneas es la medicamentosa, porque generalmente un border pues, no va a llegar porque está destruyendo sus relaciones afectivas y amistosas, porque aparte lo hace cíclicamente. O sea, aparte es quien conoce más en la vida, porque conoce un montón de amigos porque lo van dejando, conoce un montón de parejas porque lo van dejando, pero cuando llega una crisis puede ser que la angustia esté muy grande, que tenga, por ejemplo, delirios, o sea, todo esto. Entonces, la primera parte es medicamentosa si llega en crisis para dominar estos síntomas, y la otra es la psicoterapia, las que se necesitan, ¿no? Las que se puedan apoyar. Y por eso, utilizar. así es, por eso les decía yo que cuando conozcan a un paciente border lo van a recordar, porque de pronto de ser los mejores lo van a ser los peores, de ser, a menos que toleren esto y puedan metabolizarlo y se sientan como Winnicott, que pueden hacer el holding todo el tiempo y estar en este constante cambio, entonces va a ser difícil. Una más. Despídense, por favor. Muchas gracias por haber compartido el día de hoy con nosotros. Les recuerdo vacaciones, pero próximamente nos volvemos a ver aquí. Saludos, nos vemos en la próxima sesión. Que tengan felices vacaciones y feliz viernes. Muchas gracias por sintonizar, estamos en una próxima emisión. Dice aquí Alejandro Quiroz, ¿por qué todos usan barba? No todos. Creo que... Caray, caray. No. Ay, ¿qué pasó? Se ve barbón, pero no. Cecilia Ramos, ¿dónde será la conferencia? Ahí en la asociación. Adriana Sí, Rodríguez. Sí me rasuré. Bueno, Fátima Angelino dice, un doctor me dijo que se puede confundir la enfermedad con problemas emocionales. Ay, eso está demasiado ambigua muy borde la respuesta que le dieron ahí ese doctor. Pero bueno, Sí, pues, no le como convino. que no, Fue buena pregunta. bueno, Estefanía Medina, gracias, saludos, gracias Estrella, muchas gracias Leo también. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, muy buenas vacaciones, y nos vemos en mayo con el 13 aniversario de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, y va a haber muchos regalos y muchas sorpresas, y bueno, aquí nos vemos. Eso va. Y nos vemos en mayo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, YouTube.